Y bueno, ya les adelanté un poco de qué iba a tratar la charla en ese breve resumen, pero más o menos el menú de hoy es hablar primero una breve introducción a la física de neutrinos, a un poco de su historia, de dónde vienen, de qué son. Quizá algunos no me han escuchado la palabra, los que sí se van a enterar algo nuevo, espero hoy, y más o menos llevarlos por una línea de tiempo histórica hasta el final del siglo pasado, que es donde, digamos, los neutrinos empezaron a tomar más protagonismo, al punto que según, al menos en mi opinión, son hoy en día quizá el tema que más resultados nos viene dando a la física fundamental y a muchas otras áreas, de hecho. Luego de esta introducción y resumen histórico, vamos a ver el rol de los neutrinos como herramienta de estudio en tres escenarios en particular: física solar, supernovas y los neutrinos más energéticos, es decir, neutrinos que vienen de eventos que, para ser honestos, nosotros los físicos ni siquiera entendemos muy bien o no estamos seguros realmente que los causan, pero llegan a la Tierra con energías inimaginables. Y finalmente, y si el tiempo lo deja, quisiera hacer una parte de pizarra, entre comillas, que es algo que me quedo con ganas, que solía ver yo mucho en los seminarios de física teórica, que solían ser con pizarra en la universidad. Y es en otra área que me gusta bastante, que es el tema de masa de neutrinos. En general, cuando uno habla de masa de partículas, es un área muy interesante y de la que tenemos muy pocas respuestas sobre cuál es el origen de la masa. Pero en particular, cuando se trata de los neutrinos, hay ciertas sutilezas que lo hacen incluso aún más atractivos como futuros campos de estudio para muchos de ustedes. Entonces empecemos con esta introducción. Y vamos a empezar por el final. Quise empezar por el final porque también he estado sentado en muchas charlas de neutrinos y empezamos de cero, pero siempre es bueno saber a dónde quieres llegar para que esta línea de tiempo te lleve por el camino correcto. Y quiero empezar por algo que seguro todos ustedes vieron, que lo que es el átomo en la escuela secundaria, en la universidad. Sabemos que está compuesto de un núcleo con una nube electrónica alrededor, ¿no? Y este núcleo está compuesto de protones y neutrones, y nos dijeron a muchos de nosotros que este era el building block o la piecita de Lego fundamental del universo que creaba todo lo que estaba a nuestro alrededor, y que diferentes configuraciones de este átomo, de esta pieza fundamental, componían la tabla periódica, lo cual hacía que veamos todo lo que está a nuestro alrededor: mesas, animales, personas, estrellas, sol. Todo estaba compuesto de estos átomos. Y hasta cierto punto es cierto, pero la verdad es que ese no era el final de la historia, ni mucho menos. El átomo no era la pieza más fundamental que constituye la materia. De hecho, la única pieza fundamental en este diagrama es el electrón. Resulta que el siglo pasado tuvimos un éxito increíble en el aspecto de la física teórica, porque logramos crear un modelo que se llama el modelo estándar, y que es esta tablita que vemos al lado derecho, que es una tabla periódica de físicos, que resume todas las partículas fundamentales que al día de hoy conocemos y hemos observado de alguna u otra manera, y nos cuenta un poco sobre cómo estas partículas interactúan entre sí para que nosotros veamos lo que hoy día vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las cosas que ustedes ven están compuestas por estos tres chicos acá. Esta U, que es U por up, la D por down y la E del electrón. Estas piezas moradas se llaman quarks, y estos quarks por lo general vienen en paquetes de 2 o de 3. Por ejemplo, los protones de hecho son de alguna manera dos quarks up y uno down pegados juntos, mientras que los neutrones son dos quarks down y uno up también interactuando, y aquí vemos los electrones volando alrededor. Entonces, más o menos esa es la constitución del átomo, pero como se dan cuenta, son solamente tres piecitas de todo lo que realmente teníamos. A lo largo del siglo pasado hemos ido descubriendo más y más piezas. Nos dimos cuenta que no solamente existen esas tres piezas, sino que tienen como que primos más pesados, como otras dos copias más, que son estas otras dos que llamamos generaciones. Y además teníamos ciertas partículas con propiedades interesantes que se encargaban de mediar las diferentes interacciones que podían tener entre ellos. Quizá la que sea más familiar para muchos sea la electromagnética, pero de forma similar, así como la electromagnética está mediada por el fotón, de forma similar existe una fuerza nuclear débil, mediada por los bosones Z y W, y una fuerza nuclear fuerte, mediada por el gluón. Y hace 8 años todos vimos
saltar al mundo de la ciencia por el descubrimiento de la llamada partícula de Dios, y todo es un nombre muy rimbombante, pero se refería justamente a esta partícula de Higgs, que con suerte tendremos tiempo de hablar un poco al final de la charla. Pero ya les dije, la materia está compuesta de estos tres y tienen como que dos primos pesados y estos se encargan de mirar sus fuerzas. ¿Y yo de qué voy a hablar? Yo voy a hablar exactamente de las que no están ahí, de los pequeños que están acá abajo, que se llaman neutrinos. Los neutrinos son también piezas fundamentales del modelo estándar y cumplen un rol muy sutil, pero al mismo tiempo extremadamente importante. Y además son quizás las partículas de las que menos sabemos porque son extremadamente antisociales, en el sentido de que no interactúan casi con nada y es muy difícil atraparlas. Eh, para que se den una idea de esta dificultad, tenemos diferentes tipos de radiación. La radiación alfa, que es básicamente un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones pegados, puede ser retenida fácilmente con un papel. La radiación beta, que en otras palabras es un electrón, traspasa el papel sin problemas, pero es detenida por un aluminio. Finalmente, los fotones pueden traspasar estos dos primeros, pero en gran mayoría van a ser detenidas por unos pocos centímetros de acero. Por otro lado, los neutrinos pueden atravesar hasta un año luz de distancia, que son 10 a la 13 kilómetros de carbono, por ejemplo, o de hierro, y aún así no haber interactuado con con este material. O sea, son muy elusivos, son muy difíciles de que interactúen con algo, lo cual les da sus ventajas y al mismo tiempo sus desventajas. Pero esta es para que se den una idea del orden de magnitud de elusividad que tienen estas partículas. Y bueno, todo empezó hace ya más de 90 años, en 1930, cuando los físicos se enfrentaban a un problema muy difícil, incluso muy difícil aceptar que era un problema. Y era que nosotros conocíamos la radiación, sabíamos que había elementos radioactivos que decaían en elementos más ligeros y emitían lo que en ese momento se llamaba radiación beta, que eran realmente electrones. Por ejemplo, teníamos el cobalto 60, que en el níquel 60 emitía un electrón. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el cobalto estaba en reposo, no tenía energía cinética. Decae en un níquel, también en reposo porque es muy pesado, y entre estos dos isótopos había cierta energía, una energía que se termina liberando. Si yo veo que se escapa un electrón de este decaimiento, si la energía se conserva, entonces el electrón debería llevarse esta energía extra que había, que esa diferencia entre las energías de los dos isótopos. Y si esto es cierto, este electrón solo puede tener una sola energía, porque esta diferencia siempre es la misma, todo el tiempo. Pero pasaba que cuando iban a medirlo, en vez de ver un solo pico o ver un solo punto que coincida con la energía de ese electrón, la que debería tener, veían todo un espectro. Por ejemplo, tú podías ver un punto aquí, con una energía mucho menor a la que deberías esperar que estaba por acá. Entonces, los físicos empezaron a especular que quizá la energía no se conservaba, que había que algo, o sea, decían, bueno, la energía es, la conservación de energía es algo que vemos en el mundo macroscópico, en el día a día, si yo tiro una manzana, si yo tiro una pelota, pero esto no tiene por qué ser cierto a nivel atómico. Habían ya intentos desesperados, dejando de lado uno de los principios físicos que hasta el día de hoy sigue refutable, pero en ese momento se puso en duda, justamente porque el electrón parecía desafiar esto. Y fue el físico Pauli quien propone a The Little Neutral One, que le llamó en ese momento el neutrón, antes de tener su nombre real neutrino, como una partícula extra que era emitida en esta interacción y que se llevaba consigo el exceso de energía que había. O sea, era una forma de conservar energía. El problema es que cuando él la propone dice, bueno, aquí está, pero lo siento, pero nunca la vamos a ver. O sea, no la vamos a ver nunca. Esto queda como una forma de solucionarlo, pero hasta se disculpó por haber propuesto algo que nunca se iba a detectar. Pero la física se trata más de encontrar soluciones esquemáticas. Y 3 años más tarde, Fermi propone una teoría de interacciones débiles, donde coge la idea de Pauli, que le gustó bastante, y le da un contexto matemático. Le dice, ok, vamos a lo simple. Un neutrón decae en un protón, libera un electrón y libera la partícula que tú has propuesto, ¿no? Este neutrino. Él guiándose de la teoría que teníamos para las interacciones electromagnéticas, crea algo que se llamaba una corriente, o una interacción de corrientes, donde él le da un contexto matemático que le permitía predecir la cantidad de eventos que se observaban en las mediciones de decaimiento de elementos radiactivos.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de poner todo esto en un contexto matemático? Y esta es la ventaja de las matemáticas en absolutamente todo, que no sirven solamente para explicar lo que ves. Para explicar lo que ves, tú te puedes crear una historia. Sirven también para predecir lo que aún no has visto. Y justamente esta teoría que crea Fermi no solamente permitía explicar el decaimiento beta, el decaimiento radiactivo, sino también predecía una forma de detectar estos neutrinos. Ya no en esta dirección, sino en la dirección opuesta, donde un neutrino era el que colisionaba con un neutrón y, y de esta forma los subproductos que eran el protón o el electrón podían ser detectados con los diferentes métodos que ya se tenían en la época. Y es así como más o menos 26 años luego de que fueron propuestos, esta imposibilidad se volvió posible, gracias a Rains and Cowan, que reportaron la primera evidencia, justamente basándose en la teoría de Fermi, donde un neutrino que había sido producido en el núcleo de un reactor, donde sabíamos que estas partículas eran producidas de forma muy copiosa, o sea, de forma muy abundante, eh, ya que está lleno de diferentes decaimientos y diferentes eventos radiactivos, iban a ser emitidos y iban a llegar a un tanque que contenía un líquido muy rico en protones. Y sí iba a haber esta colisión, que también era predecida por la interacción, la teoría de Fermi. Iba a producir un positrón y un neutrón, y para la época ya sabíamos muy bien cómo editar estas señales. Así que en 1956 confirmamos que esta pequeña partícula indetectable podía ser detectada. Y ya cuando empiezan estas cosas, siempre está que se queda, o sea, la gente está celebrando, se va a celebrar porque detectamos algo y él se queda trabajando en cosas que nadie pidió, pero a la larga terminan siendo increíbles. Y es que ya en 1957, y quizás esto sorprenda a la gente que sabe lo que es la aceleración de neutrinos, Pontecorvo ya había propuesto una teoría de aceleración de neutrinos, mucho antes de que fuera necesario, mucho antes de que tuviéramos indicios de que esto era cierto. ¿De qué trata la aceleración de neutrinos? Pontecorvo decía, ok, tú creas un neutrino cada vez que un electrón choca con un protón, con un neutrón, o toda esta cosita que Fermi dijo sobre el decaimiento beta. Pero para ese entonces, el electrón ya no era la única partícula en ese lado de nuestro modelo estándar. Habíamos descubierto un muón, que es como el electrón, idéntico, pero más pesado. Entonces, él dice, si es que así como el electrón tiene otra copia, si nuestro neutrino tiene otra copia, es posible que mientras viajen por el espacio, el electrón de tipo A se transforme en un electrón de tipo B y viceversa. Y hay cierta probabilidad de que tú lo encuentres como un tipo o en otro. Es como que yo vaya caminando y en lo que voy a la puerta me transformé en alguien más. Y sigo caminando y llego a la sala y me transformo en alguien más. Cambian de identidad. A eso es a lo que se refiere con oscilación de neutrinos. Y ya en 1957 Pontecorvo había propuesto una teoría eh, relativamente, bueno, muy consistente al respecto. En 1958 los neutrinos seguían volviéndose cada vez más y más extraños. Y es que descubrimos que todos los neutrinos son zurdos. Y por zurdos me refiero a una propiedad física que se llama la quiralidad. Para entender la quiralidad, hay que saber que las partículas, en particular los fermiones, tienen, bueno, de hecho no, todas las partículas tienen una propiedad llamada spin. Y en el caso de los fermiones, el spin es un medio, lo que significa que puede ser más o menos un medio. Y la quiralidad está relacionada con lo que vemos aquí arriba. Si tu partícula viaja en el espacio con cierta dirección y el spin apunta en esa dirección, y para saber en qué dirección apunta el spin, hay que usar siempre la regla de la mano derecha, que si no recuerdo todos, mal no recuerdo todos, aprendimos, y hay que ver cómo cómo se cierra la palma de tu mano, y cuando se cierra, ver en qué dirección apunta tu dedo pulgar. Si la partícula gira, entre comillas, porque el spin no es un giro en sí, sino es una propiedad intrínseca, pero por cuestiones gráficas se puede entender de esa forma. Si la partícula gira en esa dirección y esa dirección apunta a la dirección en la cual se mueve el neutrino, decimos que esta partícula es diestra o una partícula de derecha. Si apunta al lugar opuesto, decimos que es zurda o es una partícula de izquierda, que tiene quiralidad izquierda. Partículas como los electrones o los protones y neutrones que hemos estudiado existían sin ningún problema en ambas quiralidades, y uno hubiera esperado que el neutrino también. Sin embargo, cuando hacían los experimentos, solamente observábamos neutrinos
con giralidad izquierda, lo cual es muy extraño. Y de hecho, hasta el día de hoy solamente hemos observado neutrinos con giralidad izquierda. Es otra propiedad muy extraña al respecto. En 1962, eh, finalmente descubrimos que lo que pensó alguna vez Pontecorvo no estaba tan descabellado. De hecho, sí existía otro tipo de neutrino que estaba relacionado al muón y lo llamó neutrino de, bueno, se lo llamaron neutrino del muón. Y no solamente, esto no fue lo único importante, sino que también constituyó la primera vez que pudimos crear un haz de neutrinos, lo cual es excepcional por el simple hecho de que los neutrinos no tienen carga. Es algo que creo que olvidé mencionar, no tienen una carga electromagnética, como si la tiene el electrón, o los protones, o los quarks. Y cuando tú quieres, por ejemplo, cuando estamos en el acelerador en Suiza, el LHC, lo que usamos para acelerar las partículas son campos eléctricos y magnéticos, ya que sabemos que las partículas cargadas responden a estos campos y podemos hacerlas girar en una trayectoria particular, y haciendo que cada vez que pasen por un área ganen energía y vayan acelerándose y acelerándose. Con los neutrinos no podemos hacer eso, porque su carga es neutra. Entonces era muy difícil crear un haz de neutrinos. Así que lo que hicieron fue acelerar piones, y los piones decaen en un muón y un neutrino. Y si los piones están acelerados a una velocidad muy alta, la dirección de salida de estas dos partículas va a coincidir con con la dirección original del pión. Entonces, de una forma indirecta, terminas creando un haz de neutrinos. Y así vimos que el pión siempre decae en un muón, bueno, casi siempre, y vimos que este muón, al momento de interactuar con nuestro detector, solo produce muones, no produce electrones. Entonces dijimos, ok, tenemos dos tipos de partículas, un neutrino que produce electrones en nuestro decaimiento inverso beta, así como lo hicieron Rein Sankawa en 1956, y tenemos otro que produce muones, deben ser distintos. Y entonces ya empezaba a sonar un poquito más el tema de la oscilación de neutrinos, podía ser cierto, ya iban ganando más peso. Y ganó mucho más peso cuando en 1968 el experimento de Homestake, que realizó la primera observación de neutrinos solares, empezó a detectar algunos problemas. ¿Qué pasa en el Sol? En el Sol es una máquina casi perfecta de fusión nuclear. El Sol está lleno de hidrógeno que se fusiona, y al momento de fusionarse emite, bueno, electrones o positrones y neutrinos. Se convierte en helio, que luego se fusiona con otro hidrógeno, en deuterón, con otro hidrógeno que se termina formando helio, un isótopo y luego otro isótopo, hasta que sigue fusionándose hasta que ya forma litio o elementos más, incluso un poco más pesados. Pero en cada una de estas fusiones se emite una cierta cantidad de neutrinos, y la cantidad de fusiones que tiene lugar en el Sol es tan grande que el flujo de neutrinos provenientes del Sol es inmenso. Entonces, de Homestake intentaron medir este flujo, lo cual es muy, era muy interesante porque, bueno, ya lo vamos a hablar con más detalle más adelante, pero los neutrinos que vienen del Sol guardaban información mucho más valiosa que la luz que nos da del Sol. Ya más adelante les voy a comentar, lo voy a comentar por qué es esto. Pero también la física solar, en ese momento los físicos se sentían muy seguros con respecto a cómo funcionaba el Sol, y la verdad es que el flujo de neutrinos hace que varía muy poco comparado a la temperatura de una estrella. Esto quiere decir que si tú conoces la temperatura de una estrella, nosotros la conocíamos debido a las mediciones que hacíamos con la luz solar, debe ser capaz de predecir más o menos el flujo de neutrinos. Y nosotros esperábamos la línea roja de acá, y los puntos azules fue lo que se llegó a observar. Ahora, claro, las barras de error son gigantes. Atrapar un neutrino es muy difícil, pero creo que nadie me va a discutir que en promedio este flujo está muy por debajo de la línea roja. Entonces, no sabemos qué pasó. La gente se preguntaba qué pasó, quién apagó el sol, por qué está tan frío, por qué el flujo de neutrinos es tan bajo, mucho más bajo de lo que debería ser. Y empezaron los problemas durante un buen tiempo, lo que no sabemos exactamente qué estaba pasando con los neutrinos solares. En la década de los 70 fue particularmente interesante para el modelo estándar en general. Muchas de las partículas que estaban propuestas en este modelo empezaron a ser detectadas, en realidad combinaciones de estas partículas,
Pero algo en particular para nosotros es que se descubrió el primer tau, el leptón tau, que es el de la tercera generación. Recuerden que este lo conocemos de toda la vida. Este lo descubrieron a mediados de los 50 y este es el que faltaba. Bueno, de hecho ni siquiera sabemos que se iba a estar ahí. Bueno, teníamos indicios, pero apareció. Entonces la gente empezó a decir, quizá hay un, así como estos tienen un neutrino, él también debería tenerlo. Y este descubrimiento se llega a hacer ya en el 2001, pero ya teníamos casi la certeza de que tenía que estar ahí. Entonces, los años 70 ayudaron a darle una forma muy bonita al modelo estándar de física de partículas. Ya para finales de los 70 estábamos como que seguros de al menos todo lo que hay acá. Y la única pieza que faltaba era el Higgs. Y en 1987 pasó eso espectacular que nadie esperaba. O sea, no nos esperaba, nos agarró de casualidad. Es como que sales de tu casa con un paraguas, aunque hay un día soleado, y de la nada empieza a llover. Y dices, qué suerte. Teníamos diferentes vectores de neutrinos prendidos, estudiando realmente al Sol o neutrinos atmosféricos, cuando de pronto sucede una supernova. Y de hecho, antes de saber que era una supernova, estos experimentos detectaron un exceso en el flujo de neutrinos. En un total, entre los dos experimentos que llegan a medir este exceso, que son IBM y el supercambio-Cande, no, es el cambio-Cande 2, perdón, registraron 24 eventos de neutrinos. Y para que se hagan una idea, estos puntos rojos eran lo que esos experimentos estaban observando con sus experimentos de rutina, ¿no? Viendo el Sol, viendo la atmósfera, y de la nada, en un tiempo dado, hay un pico gigante, muchos más eventos, ellos esperaban más de 10 y de la nada apareció un momento neutrinos con energía de 40 megaelectronvolts, lo cual no puede venir del Sol definitivamente. Eh, Así que, bueno, haciendo un zoom a este rango de tiempo acá, vemos que había una distribución de partículas que se dio más o menos en un spam de 10 segundos. Y poco tiempo después recibimos la noticia de que había una supernova porque otros telescopios ya en el rango óptico empezaron a ver esta supernova llamada SN 1987A. Y ese era el único candidato. De hecho, estamos seguros de que esos neutrinos provinieron de ahí y hasta el día de hoy han sido citados y recitados y siguen siendo usados porque el hecho de que esos neutrinos hayan llegado a la Tierra y es un indicador muy interesante que puede llegar a poner límites en diferentes aspectos, diferentes modelos que la gente propone para nuevo tipo de física. Entonces se llegó a tener esta medición, lo cual hasta el día de hoy es muy importante, pero desde entonces creo que los físicos juraron que nunca más iban a dejar que la suerte les regale algo. Así que el día de hoy tenemos muchos detectores de neutrinos, muchos telescopios de neutrinos, como es que se le llama, que están listos por si acaso en algún momento, en algún lugar del universo, a una supernova se le da por explotar, a una estrella se le da por morir, y esta vez no tendremos solamente 24 eventos, tendremos una cantidad mucho mayor de eventos que nos va a permitir eh, estudiar mejor estos eventos tan exóticos como son las supernovas, ¿no? Y de las cuales la información es limitada, a menos usando el rango óptico. Finalmente, en 1998, pasa todo este tema de la oscilación de neutrinos, el cambio de identidad, llega por fin a algo concluyente. El experimento Super-K o Supercambio Cande en Japón medía neutrinos provenientes de la atmósfera. Estos se producen debido a que partículas superenergéticas que vienen del espacio exterior, creadas a veces por otras supernovas, creadas por agujeros negros o diferentes aceleradores de partículas cósmicos que existen en el universo, producen núcleos, protones, incluso de hierro, que viajan por el espacio, llegan a la Tierra y chocan con los átomos en nuestra atmósfera. Y producto de esta colisión es que se crean lluvias muy extensas de subpartículas, bueno, subproductos, que son otras partículas, entre ellas muchos de ellos son neutrinos. Entonces, este experimento Super K trataba de observar estos neutrinos atmosféricos y se dio cuenta que el flujo de los neutrinos que venían de arriba, que son estos acá a la derecha en este plot, coincidía muy bien con lo que tú esperabas, que es la línea roja. O sea, está como que, mira, el rojo es lo que te esperas, tus puntos son los negros, entonces como que, a ver, sí está bien. Pero los que venían por debajo de la Tierra, o sea, los que chocaban en la atmósfera que estaba en el lado opuesto de la Tierra y atravesaban la Tierra, no coincidían para nada. Los puntos negros son lo que se observa y los rojos lo que se espera. Era como si los neutrinos
se hubieran suprimido. Y no puede ser que tú no estés midiendo bien o que no sepas bien lo que estás midiendo, porque en la parte de la derecha tienes una coincidencia muy buena, en la parte de la izquierda no. Y la conclusión es que mientras los neutrinos viajan o atraviesan la Tierra, ya que tienen que ir por abajo y atravesar toda la Tierra, empiezan a cambiar de identidad. Ese neutrino, por ejemplo, del muón se transformó en un neutrino del electrón, otro se transformó en un neutrino del tabón, y, y tu detector no estaba hecho para detectar esas partículas en realidad, entonces no llegaste a verlas. Esto puso, digamos, la física, ya no de cabeza, pero porque ya como le dije desde 1957 Pontecorvo ya estaba especulando con esto, pero sí nos dejó mucho trabajo por hacer, porque, y esto lo veré con más detalle al final, es que los neutrinos, si no tienen masa, bueno, los neutrinos según el modelo estándar que habíamos creado, no deberían tener masa, pero si no tienen masa, no debería ser posible que oscilen. Sin embargo, vemos que oscilan. Entonces, la conclusión fue que los neutrinos deben tener masa, o al menos algo que actúe como masa, y no sabemos qué es. La verdad es que hasta el día de hoy no sabemos qué modelo puede explicar la masa de los neutrinos. Tenemos diferentes ideas, todas difíciles de corroborar, pero lo valioso de este descubrimiento es que nos dijo, tu modelo estándar, que funciona tan bien en tantos aspectos, tiene esta falla irrefutable. En la física no lo has acabado. Te falta esta pieza que no entra, de hecho, y un par de otras piezas más que no entran, como lo es la materia oscura, por ejemplo. Pero te falta en particular esta pieza, que la has medido incluso, la estás seguro, no estás especulando, no es un error de medición, estás muy seguro de que está oscilando y tienes que de alguna forma meterle en tu nuevo modelo estándar. Lo cual nos dijo a muchos, hay trabajo por hacer y se concentra en este pequeño amiguito porque no se está portando como debía. Y bueno, ahí acaba el siglo. Ya en 2001, si no me equivoco, otro experimento confirmó esta medición, pero esta vez midiendo neutrinos solares, el experimento SNOW en Canadá. Eh, y empezó el siglo XXI con todas las ganas de entender y estudiar los neutrinos con todo lo que habíamos aprendido el siglo pasado. Ya, ok, oscilan, pero ¿cómo oscilan? ¿Qué tanto oscilan? ¿De aquí a dónde? ¿Cuál es su masa? ¿Cuánto realmente pesan? Sabemos que tienen masa, pero no sabemos cuánto es. Entonces empezó una tarea titánica por, medir cada uno de los parámetros que describe esta oscilación. Y hemos hecho un buen trabajo hasta el día de hoy. Hay muchos de los parámetros que ya están medidos con gran precisión, faltan algunos, pero aún falta entender realmente cuál es el origen de todo esto, o por qué es que tienen masa cuando el modelo estándar dice que no. Voy a hacer un pequeño, digamos, corte en lo que debería seguir en mi charla para seguir con con la segunda parte y luego voy a volver al inicio que era hablar justamente de esta masa de neutrinos. Y ahora les quiero hablar de cómo estos neutrinos no solamente han sido un tema en sí mismo, sino que han servido como herramienta para estudiar otras áreas de la física, otras caras, en particular caras que no tendríamos idea cómo estudiar de otra manera. Eh, Tiene sus ventajas ser antisocial. Cuando tú ves al sol, la luz que tus ojos perciben del sol es producida en la superficie solar. Eh, es como si estuviera viendo la Tierra. Cuando tú ves la Tierra no ves el núcleo de la Tierra, ves solamente la superficie. Algo así es con los fotones o con la luz que viene del Sol. Porque la luz se puede producir en el centro, pero va a chocar y va a chocar y va a chocar y se va a termalizar. Entonces, al final, información del centro no vas a tener. La única información que guardas es la información de la corteza o bueno, de la superficie, que es la que es capaz de escapar y llegar a ti. En cambio, los neutrinos son producidos en el núcleo del Sol y como no interactúan mucho, van a escapar del núcleo guardando información muy valiosa del núcleo solar que de otra forma no podríamos conseguir y llevárnosla hasta la Tierra. El problema es que ya muy antisocial. O sea, llegas a la Tierra, pero luego está también muy difícil detectarlos, ¿no? Entonces eso fue un reto que por suerte creo que está más que resuelto hoy en día porque estamos viendo cada vez más y mejor el espectro de neutrinos solares, obteniendo cada vez más información y sabiendo cómo funciona nuestro Sol, cuáles son las reacciones nucleares y la forma como es que llega a ser un motor de fusión tan eficiente. Eh, Esto, por ejemplo, en la izquierda es una fotografía del Sol en neutrinos. O sea, esta es
imagínense así como ves el Sol en luz ultravioleta, en rayos X, este es como se ve el Sol con la información que trae los neutrinos. Pero no es que el Sol sea esta parte amarilla, realmente el Sol es un puntito muy chiquito en el centro, solo que ver el Sol con neutrinos no tiene la mejor resolución del mundo, pero no usas neutrinos para la mejor resolución. Usarás un iPhone, yo qué sé. Usas el neutrino porque llevan con ellos información muy importante que no podrías obtener de otras fuentes. Entonces, sí, saben destacarse entre otras partículas, saben que tienen sus ventajas, pero hay regiones donde ellos y solamente ellos saben hacer el trabajo. Eh, los siguientes eventos son los eventos de supernova. Los que no saben qué es una supernova es la explosión o muerte de una estrella. Cuando una estrella agota todo su combustible, porque no es infinito, termina muriendo y haciendo una explosión gigantesca que incluso las estrellas se encuentran dentro de galaxias y las galaxias son muy brillantes. Cuando una estrella muere puede brillar incluso tanto o más que la galaxia que contiene en principio miles de millones de estrellas. Entonces son eventos súper energéticos y súper brillantes que destacan entre todo el espacio y muy fáciles de detectar realmente. Pero aún así, con toda la luz que nos llega, los fotones que son liberados por esa supernova que hacen parecer que es un evento muy violento, ese no es ni el 1% de la energía que libera esa supernova, porque realmente el 99% de toda esa energía se va en forma de neutrinos y se pierde, o sea, se va porque está difícil de detectar. Ya les comenté que en 1987 detectamos unos 24 eventos, pero eso no es nada comparado a todo lo que conlleva, toda la energía que se lleva en forma de neutrinos, que es disparada en todas las direcciones, ¿no? Entonces, tener acceso a esa información nos daría la llave para entender realmente cuál es el mecanismo que hace que las estrellas mueran y tengan diferentes finales, ya sean estrellas de neutrones o agujeros negros. Eh, para darles una idea de cómo es que muere una estrella, la estrella está compuesta de capas y cuando se le va acabando su combustible, la estrella empieza a crecer, a engordar, engordar, se infla y cuando ya no es capaz de que las reacciones nucleares que pasan en su núcleo sostengan el colapso gravitacional. A lo que me refiero es que si tú tienes un cuerpo lleno de materia, saben que la gravedad actúa ahí y la gravedad va a pedirte que te autocolapses, ¿no? Que si tienes tanta masa, ¿por qué no cae? Y la verdad es que la estrella lo detiene con reacciones termonucleares, que al final son su combustible. Cuando estas reacciones ya no son capaces de detener este colapso, la estrella va a empezar a hacerse cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, se va a aplastar en sí misma y en algún momento la energía acumulada ahí va a ser tan alta, la presión va a ser tan alta y partículas como los fotones no van a ser capaces de ser el tubo de escape porque la energía va a estar, perdón, porque los fotones el medio es tan denso que los fotones van a chocar en todo, porque ese es el problema con los fotones, chocan por todas partes y van a volver a quedarse adentro, o sea, están como atrapados. Y es ahí cuando los neutrinos juegan el rol principal, ya que ellos pueden escapar con mucho menos problemas que los fotones, y es que empiezan a llevarse la energía sobrante, ¿no? Y al final la liberan en una gran explosión. Y lo que queda en el centro puede ser a veces estrellas de neutrones o agujeros negros, que es lo que llamamos objetos muy compactos, ¿no? Y otra virtud de estos neutrinos que se forman en supernovas es que se forman en lugares muy lejanos del universo. Y en su viaje a la Tierra pueden hacer cosas extrañas, porque viajan por lo que se conoce como gigaparsecs, que estamos hablando ya de miles de millones de kilómetros. Y, por ejemplo, una de las teorías que mucha gente discute es que los neutrinos pueden interactuar con el fondo de materia oscura que hay alrededor de muchas galaxias y poder observarlos en la Tierra nos va a dar información de qué tanto interactúan, si es que interactúan. Otras personas dicen que los neutrinos pueden decaer, a pesar de que hasta el día de hoy entendemos que son partículas estables. La verdad es que nadie ha visto un neutrino el suficiente tiempo como para saber si es que realmente es estable o no. Y una forma de verlo sería ver este flujo de neutrinos de supernovas. Sabes a qué distancia está la supernova, sabes cuánta distancia hay de la supernova a la Tierra. Si el neutrino ha viajado toda esa distancia en cierto tiempo y ha llegado, es porque no ha decaído. Si vemos que hay un flujo suprimido en cierta energía, sabemos que
quizá los neutrinos están desapareciendo en su viaje a la Tierra. Desapareciendo por interactuar con algo extraño, desapareciendo porque decaen o cualquier física exótica, siempre se le echan la culpa a los neutrinos, porque son los que menos conocemos. Pero es por eso que es muy importante estar listos para cuando alguna supernova tenga lugar. Pero aún así, las supernovas no son el final de la historia, hay, hay más allá. Hay energías mucho más descabelladas de las que se liberan en la muerte de una estrella. Energías o partículas cuya energía no sabemos ni siquiera cómo se alcanza. No estamos seguros de cuál es el mecanismo de aceleración que lleva a las partículas a ser tan energéticas, pero lo que sí sabemos es que llegan a la Tierra. Estas partículas se llaman rayos cósmicos y pueden alcanzar energías eh, muy altas, inimaginables para cualquier acelerador en la Tierra. Y tenemos algunas hipótesis de dónde se pueden crear, pero aún así nada está claro. Entre todos estos rayos cósmicos que están conformados tanto por fotones, núcleos de partículas, eh, protones y neutrinos, los neutrinos destacan por una sencilla razón. Eh, los protones y los núcleos de átomos tienen una carga eléctrica o una carga o al menos un momento magnético. Y las galaxias a nuestro alrededor, así como la nuestra, tienen un campo magnético que permea por todas partes. Entonces muy fácilmente se deflectan. Tú ves un neutrino llegando de una dirección, pero realmente no llegó a esa dirección. Venía de otro lugar, solo que algo la desvió, que suele ser un campo magnético. El problema con los fotones es que interactúan con todo el mundo, chocan con todas partes. Hay mucho polvo interestelar, mucho polvo intergaláctico. Y al final el flujo de fotones que nos llega es un flujo muy suprimido, muy sucio, que es el problema realmente de la astronomía óptica o la astronomía electromagnética, que la información puede llegar a ensuciarse mucho en el camino debido a todo lo que encuentra en el medio. Los neutrinos, en cambio, tienen esta ventaja de que, como se dan cuenta, todo se desvía. Ellos siguen y llegan a la Tierra y pueden cargar con ellos la información limpia de este evento y por fin revelarnos quién está acelerando tanto estas partículas y cuál es el mecanismo que usa y qué es lo que está pasando ahí. Eh, Estos objetos astrofísicos que actúan como violentos aceleradores cósmicos terminan produciendo estas partículas más energéticas. Y ya les dije, la ventaja de los neutrinos es que no se distraen. Entonces se vuelven la mejor herramienta para estudiar sus eventos. Algunas personas, bueno, no algunas personas, físicos, tienen modelos a través de los cuales los causantes de esta aceleración pueden ser núcleos activos de galaxias, que por lo general son agujeros negros supermasivos que están en el centro de una galaxia y que empiezan a acretar material por sus polos a velocidades muy grandes debido a que aplastan mucho su campo magnético. Eh, Otras cosas son jets, que también son como otros expulsores a chorro de partículas superenergéticas. Pero aún así la figura no está clara. Y no sé ustedes, pero si yo siento que hay un monstruo superenergético allá afuera, a mí me da mucha curiosidad saber qué es, dónde está, cómo funciona, qué más se produce ahí, qué tanto se produce, qué otros eventos así o más exóticos pueden llegar a tener lugar en el universo. Eso, al menos a mí me atrae bastante. Y, y vemos que los neutrinos llegan hasta este punto. Pasaron de ser las partículas más pequeñas, más inocentes, sin carga, sin masa, sin hablar con nadie, a ser la ventana, quizá la única o la mejor ventana que tenemos a ver el universo más ultraviolento y los eventos más extraños. Entonces, en resumen, porque veo que el tiempo quedó bien, eh, ¿dónde están los neutrinos? Yo les he hablado del Sol, les he hablado de las supernovas y les he hablado de estos neutrinos de astrofísicos, de origen astrofísico. Pero la verdad es que a nuestro alrededor tenemos un flujo de neutrinos impresionante. Con decirles que al año más o menos 13 billones de neutrinos atraviesan su cuerpo y ustedes nunca lo notan porque nunca interactúan con ustedes, pero son flujos impresionantes que van desde energías tan pequeñas como los 1000 electronvolts. Sé que esto no debe tener mucho sentido para ustedes o para algunos de ustedes, pero llegan a españar hasta energías tan altas como 10 a la 18,
que si se dan cuenta son 10 a la 24 órdenes de magnitud, lo cual es impresionante. El espectro de neutrinos recorre un espectro de energía muy amplio. Y algo que me di cuenta cuando hacía esta charla es justamente mi trabajo en Dinamarca. En lo que yo hago es estudiar justamente estos neutrinos cosmogénicos, que son justamente productos de estos rayos cósmicos ultraenergéticos. Y otro proyecto que tengo al mismo tiempo es estudiar estos neutrinos cosmológicos, que son neutrinos remanentes del Big Bang. Cuando sucede el Big Bang se liberan muchas cosas, pero entre ellas las que mejor, una de las que mejor ha sobrevivido es una especie de fondo cósmico de neutrinos con energías muy bajas, casi cero, pero no cero, que están ahí en todas partes y, y aún no hemos sido, o sea, estamos seguros que ese fondo cósmico de neutrinos existe casi al 100%, porque si no todo nuestro modelo del Big Bang se cae, así que tiene que estar ahí, solo que son extremadamente difíciles de detectar, pero ya hay planes de detectores que intentan medir este fondo cósmico y esperemos quizá en los próximos 30 años tengamos evidencia de ellos, evidencia directa, mientras que por otro lado tenemos los núcleos más energéticos. Y lo que me gusta es que en el medio hemos visto todo, neutrinos del Sol, neutrinos de supernovas, neutrinos terrestres, porque también se produce en el núcleo de nuestra Tierra, neutrinos de reactores nucleares, que fue como todo empezó, a veces de background de supernovas, neutrinos de la atmósfera, que ya les comenté, es cuando un rayo cósmico choca con nuestra atmósfera y crea lluvias de partículas. Neutrinos de núcleos activos de galaxias, estos no se han observado, pero creemos que son el origen de estas partículas superenergéticas que estamos observando en nuestros detectores. Y quizá faltan estos dos polos, ¿no? Que es lo que más me atrae a mí. Y al menos a mí me hace muy feliz enterarme que cada vez hay muchos más planes de crear nuevos telescopios de neutrinos, nuevos experimentos que nos van a permitir estudiar justamente estos dos polos, los neutrinos más energéticos como los más débiles o los menos energéticos. Y estoy seguro que va a haber mucha información sobre física nueva, cosas que no esperamos que van a estar escondidas ahí. Y definitivamente va a ser un campo que va a liderar los descubrimientos en los próximos 50 años. Así que creo que en eso descansa mucho la emoción que me causa este tema a mí. Y si no me equivoco, creo que con eso termino la parte de slides. Ok, entonces esta parte es la que había preparado. No sé si no se puede ver sin problemas mi lápiz aquí. ¿Puedes confirmarme, Cristian, si lo puedes ver? Sí se ve bien. Ok, entonces lo que quería hablar es justamente de esta palabra, que es la masa. La verdad es que cuando uno habla de masa de partículas, no sabemos realmente nada. Bueno, sabemos algunas cosas, pero al final eso es como perseguir la cola de un perro. No llegas a terminar, o sea, no llegas a terminar de entender lo que está pasando. Y es que el origen de la masa de las partículas es uno de los misterios de la física de partículas como tal, que al día de hoy le quita el sueño a muchos. Y hoy, dentro del modelo estándar, voy a tratar de explicarles por qué los neutrinos en sí son incluso mucho más especiales en ese sentido. Y bueno, el framework para hablar de esto es Quantum Field Theory o QFT. Obviamente no voy a hablar de esto en detalle porque sé que muchas personas que están viendo esto no tienen el background matemático, pero aún así no voy a dejar de usarlo y usar los términos correctos, asegurándome que entiendan cuál es la idea detrás de esto. Quantum Field Theory significa teoría cuántica de campos. Y básicamente lo que dice es que las diferentes partículas que recuerdan vimos en nuestra tabla periódica, que tenía 12 partículas acá y otras 4 acá y una acá. Cada una de estas partículas realmente está representada por un campo cuántico. Y, por ejemplo, el electrón tiene su campo cuántico el electrón, y que estos campos cuánticos actúan como operadores en el vacío. Yo voy a representar mi vacío con este objeto. Esto representa mi vacío. Y cuando este operador actúa en el vacío, lo que hace es crear un electrón. De la misma forma, un operador junto, o bueno, similar al de arriba,
puede actuar en este estado de un electrón y llevarme nuevamente al vacío. Entonces, en resumen, las partículas y en sí la materia y todos nosotros somos perturbaciones del vacío causadas por campos cuánticos. Es como si estuviéramos en un mar y empiezan a saltar gotitas por todas partes y esas gotitas son causadas por estos campos, estos entes matemáticos, y que nos dan la sensación de que estamos, bueno, que somos materia, ¿no? Que están llevando el vacío a un estado de excitación mayor. Y en particular, dentro de ese mapita que hayamos visto aquí al principio, tenemos esta región verde que son los leptones, donde voy a usar el más familiar para todos, que es el electrón. Y ya les hablé, bueno, algunos deben saber, otros no, que el electrón existe como electrón y como positrón, que es su antipartícula. Todos estos leptones tienen una antipartícula, pero lo que sí les hablé es que cada una de estas partículas puede tener una quiralidad de izquierda, que es viendo la L por left, o una quiralidad de derecha, dependiendo en qué sentido esté yendo su spin. Y al final, el campo electrónico, lo que llamaríamos E, tiene realmente 4 diferentes estados, ¿no? Uno de izquierda y uno de derecha para el electrón, y uno de izquierda y uno de derecha para el antielectrón o el positrón. Y como yo voy a usar estos campos, le dije que al final son campos cuánticos, así que yo voy a llamar a mi primer campo E, y este campo E se encarga de aniquilar a los electrones left-handed o de izquierda, o crear positrones de derecha. Y voy a tener otro campo que llamo EC, que hace algo parecido, pero en este caso él aniquila positrones de izquierda o crea electrones de derecha. Estos campos tienen compañeros, que son sus conjugados, que hacen lo mismo, pero con las flechas intercambiadas. O sea, este en vez de aniquilar un electrón de izquierda, crea un electrón de izquierda y aniquila un positrón de derecha. ¿Okay? Pero los que importan ahorita son estos dos, que hacen el trabajo, ¿no? Y ustedes ven que con estos dos campos tú puedes crear cualquier combinación de electrones. Pones este campo y creas un electrón, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Si quieres crear uno de derecha, pones el otro, el conjugado, y quieres aniquilar uno, vas poniendo el que corresponde, ¿no? Hasta que tú llegues a tener la configuración electrónica que te interesa. Ahora, ¿qué pasa con el neutrino? Para el neutrino, podemos también poner un campo nu, que es el símbolo que representa los neutrinos, que hace exactamente algo similar, ¿no? Algo análogo, que aniquila neutrinos de izquierda y crea antineutrinos de derecha. Ahora la pregunta es si existe este campo conjugado, cuya labor sería también análogo, aniquilar antineutrinos de izquierda y crear neutrinos de derecha. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo les dije que todos los neutrinos serán de izquierda. No existen neutrinos de derecha. De la misma forma, también sabemos que todos los antineutrinos son de derecha. No existen, o menos no hemos visto nosotros los antineutrinos de izquierda. Por lo tanto, este campo realmente no es necesario. O no está, no sabemos, no está dentro de nuestro modelo. No lo necesitamos para explicar las interacciones que vemos. Así que para el caso del neutrino y para cuestiones efectivas dentro del modelo estándar, solamente existe el campo nu. A diferencia del electrón, donde existe el campo E y el E conjugado, ¿no? Aparte, existe un concepto llamado número fermiónico, que no está muy difícil de entender, es simple. Las partículas tienen un número fermiónico de +1 y las antipartículas tienen un número fermiónico de -1. ¿Ok? Entonces, el electrón de izquierda tiene +1 y el electrón de derecha tiene +1. Este acá tiene -1 y este acá tiene -1. Este +1, -1. ¿Ok? Partículas con +1, antipartículas con -1. Y ya está.
Un segundo, déjenme ver algo. Quiero saber si puedo agregar otra página. Aquí está. Ya. Y también les comenté que Fermi ha hecho alguna de su teoría, que luego se refinó para interacción débil. Y la interacción débil justamente trata de cómo los neutrinos y los diferentes fermiones juegan entre ellos, interactúan entre ellos. Y en particular hay nuevamente, vamos al mapita, que son los encargados de mediar las diferentes fuerzas son estos chicos acá. Y en particular el bosón W es el que se encarga de algo llamado Charge Current Interactions o interacciones de corriente cargada. Y lo que hace, por ejemplo, para que vean cómo funciona las interacciones fundamentales, es que este bosón W transforma un neutrino de la izquierda en un electrón de izquierda o un antineutrino de derecha en un positrón de derecha. Entonces juega con ellos, puede venir un neutrino de izquierda, libera un W y se transforma en un electrón de izquierda. Y lo mismo con estas dos partículas. Este efecto físico en el que una partícula se transforma en otra, liberando un mediador, que en este caso es el W, hace que estas dos partículas formen lo que se llama un doblete, que vivan como familia, que vengan en pares, que bajo la interacción de este mediador, ellos vienen como un paquete, que en este caso su paquete es Nu E, que forman un doblete del isospin, que bueno, ahora ya van a entender un poco más que es el isospin, pero es una especie de carga eléctrica. Y nótense que aquí estamos hablando de neutrinos de electrón y, perdón, neutrinos de izquierda y antineutrinos de derecha. En ningún momento hablamos de neutrinos de derecha o electrones de derecha. Y eso es porque el encargado de hacer estos electrones de derecha o positrones de izquierda era el campo EC. Y él, como el nu C no existe, o no lo hemos visto, él está solito y se llama un singlete porque está solito. Suena feo en español, que suena muy feo. Es un singlete y un doblete. Vienen en dos, interactúan, este no, es un singlete. Y bueno, ahora que sabemos qué es la radiación, bueno, qué es la interacción débil, esta es simplemente una versión un poco menos intuitiva de lo que muchos de nosotros nos imaginamos con facilidad, que es la interacción electromagnética, ¿no? Donde podemos, una partícula cargada, en este caso un electrón, puede emitir radiación, puede emitir luz, que es lo que nosotros vemos en cualquier foco que prendemos, ¿no? Un electrón emitiendo un fotón, un gamma. Pero esta interacción electromagnética solamente tiene lugar cuando tus partículas están cargadas. Por ejemplo, sabemos que la carga del electrón es diferente de cero. El electrón tiene una carga. La carga del protón es diferente de cero. También tiene una carga. Pero, ¿cuál es el problema con la carga del neutrino? Que esa sí es cero. Por lo tanto, el neutrino no puede hablar con el fotón. Los neutrinos no emiten luz. Nunca. Y les hablo de la carga, porque realmente las otras interacciones son muy similares, tienen también una carga, solo que no es la carga electromagnética que ustedes conocen, sino son dos tipos de carga distinta. Para las weak interactions o interacciones débiles, tenemos un análogo al Q, que bueno, ya tenemos dos, que es el isospin y es la hipercarga. Y cada vez que una partícula esté cargada con isospin, va a interactuar a través del bosón W o del Z, y cada vez que esté cargada con hipercarga, va a interactuar solamente con el Z. Y el Z es este tipo que está acá, ¿no? Tenemos el W y el Z, que les mencioné que eran encargados de la interacción débil. Y no solamente eso, sino que algo que hace que conectemos todo esto con una idea más intuitiva es el hecho que estos dos no son aislados, sino que realmente se relacionan con una ecuación muy bonita, que es esta. Y es que la carga electromagnética no es otra cosa que la combinación de estas dos cargas más fundamentales.
las partículas tienen hipercarga, tienen isospin, tienen hipercarga, y la combinación de ambos es lo que nos da una carga eléctrica que siempre coincide con esta ecuación. Entonces, por ejemplo, el electrón, aparte de tener una carga eléctrica, realmente lo que tiene es un isospin y una hipercarga. Y esos valores están resumidos aquí, donde podemos ver, por ejemplo, el electrón, que sabemos que no es estéril, el que si viene en un doblete, tiene ese spin menos un medio y hipercarga menos uno. Y si ustedes meten esos dos valores acá arriba, es menos un medio más menos un medio es menos uno, que es la carga del electrón, menos uno. Mientras que para el neutrino de izquierda, la combinación de estos valores no da cero. Por eso es que el neutrino no tiene carga. Y lo mismo para todas las demás partículas. En realidad, todas las partículas de modo estándar tienen este par, y es quien explica cuál es su carga eléctrica, ¿no? Ahora, por ejemplo, vean el caso de los electrones de derecha, que les dije que se quedan como un singlete, porque no tienen isospin. Entonces no pueden hablarse con el W. No olviden que para hablarse con el W necesitas sí o sí un isospin. Pero sí tienen hipercarga, así que sí pueden hablarse con el Z. Así que los electrones, no importa si sean de izquierda o derecha, van a poder interactuar con el bosón Z. Y al final, como tienen tienen carga electromagnética, van a poder interactuar con los fotones. Sin embargo, los neutrinos de derecha, los que no sabemos si están o no están, pero para describirlos, su carga eléctrica es cero, y su spin también es cero, porque si existen son otro singlete. Así que inevitablemente su hipercarga tiene que ser cero. En otras palabras, los neutrinos de derecha, aquellos que no vemos, si es que llegasen a existir, tendrían que ser estériles. No pueden hablarse con ninguna otra partícula de modelo estándar, por eso los llamamos neutrinos estériles. Y eso explica por qué no las vemos. Al menos con las interacciones que nosotros conocemos, simplemente no están. Pero bueno, ahora sí, con esta pequeña introducción, hablemos ahora sí de masa. ¿Qué es la masa? Una descripción un poco intuitiva es la energía inicial o la energía más baja de una partícula. Es el estado energético más bajo que puede tener una partícula. Y inevitablemente nuestras cabezas lo vamos a relacionar con conceptos de inercia. Esto debido a la teoría clásica de Newton. Sabemos que una partícula relaciona su masa con inercia. Y hasta cierto punto es cierto. Mientras más pesada es una partícula, es más difícil acelerarla y es más difícil detenerla. Y en el caso extremo, cuando una partícula no tiene masa, está inevitablemente condenada a viajar a la velocidad de la luz todo el tiempo, sin que esta velocidad pueda reducirse. Y dado que los neutrinos se creían que no tenían masa, por un tiempo se pensó que viajaban también a la velocidad de la luz. Y para hablar de masa en término formal, tenemos que hablar de términos de un lagrangiano. Un lagrangiano es una ecuación que contiene diferentes términos de interacción que los físicos usamos para predecir diferentes interacciones, de cómo es que el electrón habla con el fotón, cómo es que el muón habla con el electrón. Todo eso va a estar de alguna forma codificado dentro del lagrangiano en forma de términos. Los términos más simples de esta ecuación son los términos de masa. Por ejemplo, en el caso de un electrón, su término de masa es de la forma ME, que sería la masa del electrón, por SE, donde sabemos que este es el conjugado y este es el campo original. Y el término de masa siempre va a tener esta forma, donde cambia, digamos, la forma la quiralidad de la partícula dentro del término de masa. No se olviden que este acá, por ejemplo, lo que se hace es aniquila un neutrino de izquierda y este acá crea un neutrino de derecha. Entonces, cuando viene un neutrino por aquí y quiere pasar por el término de masa, si es de izquierda, se muere y crea un neutrino de derecha. Entonces, es como si los términos de masa siempre están cambiando. Si eres zurdo, te vuelve diestro, si eres diestro, se vuelve zurdo. Es una de las características de los términos de masa. Sin embargo, los términos del lagrangiano no pueden romper con lo que nosotros llamamos las simetrías del modelo estándar. Una de estas simetrías, y la más sencilla, es la carga. Por ejemplo, si viene acá un electrón, tiene que salir un electrón, no puede salir un positrón.
porque el electrón tiene carga negativa, y si está al lado con carga positiva, estás perdiendo carga, estás violando una ley fundamental. Por lo tanto, las cosas que se destruyen y crean deben tener la misma masa. Por otro lado, hay otras simetrías que son un poco menos sencillas de entender, pero tienen que ver justamente con estas cantidades, con el isospin y con la hipercarga. Y la idea es que estos términos de masa no rompan con ninguna de esas simetrías, ¿no? Además, también vemos que en este caso es trivial, pero también se conserva lo que llamamos el número electrónico al principio. Si viene un electrón, tiene un número más 1, y si sale un electrón, tiene que tener un número más 1. No puede tener un número menos 1. Pero esto realmente no está asociado con ninguna simetría del mol estándar. Es algo que simplemente pasa en todas las interacciones y que nunca hemos visto que se viole. Lo cual está bueno. Nadie lo pidió, pero ahí está. Entonces es una simetría medio accidental. En este caso, el electrón sigue automáticamente debido a la conservación de carga eléctrica, porque sabemos que las partículas y antipartículas se relacionan en el caso del electrón debido a su carga. Sin embargo, una de las simetrías que también existe en el mol estándar y que es más difícil de entender, y voy a tener que pedirles que me crean en este aspecto, es la simetría isospin. Les comenté más arriba que este electrón forma parte de una pareja, que es el neutrino con el electrón. Sin embargo, este campo acá está solito. ¿Recuerdan? Este era un singlete y este era un doblete. Bueno, resulta que tú no puedes pegar un singlete y un doblete de esta manera, porque si los pegas de esta manera, violas la simetría de isospin. Es por eso que estos términos, así como están, así como tienen que ser, están prohibidos. Entonces, dentro del modelo estándar, del modelo estándar, del estándar model, los términos de masa están prohibidos, lo cual es inaudito. Sabemos que los electrones tienen masa, lo sabemos, lo hemos medido miles de veces. Sin embargo, el término que debería escribir esta masa está prohibido, lo cual es muy extraño. Y como les mencioné antes, allá por el 2012, celebraban muchos físicos el descubrimiento de la partícula de Dios, y era un super descubrimiento, nombres rimbombantes, premios Nobel y todo. Y la razón es que descubrieron a una partícula llamada Higgs, que es el bosón de Higgs. Y su bondad, o lo que la hace interesante, radica en que justamente soluciona este problema, que si originalmente en el modelo estándar los términos de masa estaban prohibidos debido a sus simetrías, el bosón de Higgs se encarga de solucionarlos. Y el bosón de Higgs no es otra cosa que otro doblete, así como este tipo de acá, viene en pares, tiene vamos a llamarlo H, y tiene una primera componente que es H+, y una segunda componente que es H0. Y interactúa con los leptones, con los fermiones, con todas las partículas, interactúa de la siguiente manera. Esto pertenece al lagrangiano. Este es el término constante, que ahorita les voy a explicar qué es. El campo del electrón conjugado, el doblete del electrón y el doblete del Higgs. Así. Y ahora este producto de vectores, lo que uno lo puede extender y se lee de la siguiente manera. Ok. Ahora, todos estos términos de aquí, SE con el NUE y H+, SE con E y H0, una vez que uno agrega el Higgs tiene otras propiedades, tiene otro isospin, tiene otra isocarga, es un doblete, ya no rompes ninguna simetría del modelo estándar. Entonces, en particular, este segundo término, cuando combinamos esto, es parte de la Lagrangiana del modelo estándar. Y bueno, hasta ahí todo bien, es otra interacción. Esto realmente lo que nos dice es que si tienes un electrón que viene por aquí, left-handed, sale right-handed, y bota una partícula de H0. Es como una nueva interacción, es como si este fuera un nuevo fotón. Realmente la interacción con el fotón es muy similar a esto. Pero la historia no acaba ahí. Sucede que el bosón de Higgs tenía una propiedad particular. Si yo agarro un campo cualquiera, pónganse el electrón,
y hago esta operación que significa preguntar cuántos electrones hay en el vacío o cuál es el estado del electrón en el vacío, me va a dar 0, porque el vacío está vacío. En el vacío no hay electrones. Sin embargo, para el bosón de Higgs resulta que pasa lo siguiente. Esta es una constante, pero el punto es que no es 0. Es como si para el bosón de Higgs el vacío nunca esté vacío, sino que tiene una especie de suelo, o un suelo que no puede llegar a ser 0. Tiene un estado base. Entonces yo puedo decir, ok, significa que el bosón de Higgs siempre está por encima de un nivel mínimo. Así que voy a escribirlo de esta manera. El valor mínimo más cualquier cosa que viene arriba, ¿no? O sea, es como que cualquier valor del H0, como si el H0, todas las demás partículas empiezan aquí en 0, el bosón de Higgs empieza aquí, sobre raíz de 2. Entonces yo lo que hago es escribir este suelo más un campo que se comporta como todos los demás. ¿Ok? Entonces lo separo entre su término constante y el otro campo que se parece más a los demás que conozco. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si yo ahora jalo nuevamente este término que tenía originalmente, y empiezo a escribir lambda E, S, E, y en vez de h0 escribo el valor que tengo ahí, y lo que tengo es, esta es una constante, no se olviden, esto. Donde esto acá no me interesa por ahora, no importa. Lo que me interesa es esto de acá. Porque esto acá es una constante que a mí por capricho se me va a dar por llamar ME. Y voilà. Así como así, tengo el término que originalmente estaba prohibido. No se olviden que este término estaba prohibido originalmente con las simetrías de mol estándar. Sin embargo, gracias a la acción del Higgs ya la actuación de su estado base o su estado de vacío, tengo un término que se parece muchísimo, de hecho es idéntico al término de masa, con la única condición de que la masa del electrón esté dada por esto. No les dije que era el lambda. El lambda es lo que se conoce como una constante de acoplamiento, también es una constante, y mide más o menos qué tan fuerte es que esta interacción se da, ¿no? Al fin y al cabo es otro número, es un número, un número, me da un número que tiene que estar igualado a la masa del electrón, ¿no? Y así, con la misma forma, así con el Higgs teniendo su estado base y siendo separado en un estado base y lo demás, es que todas las partículas del modelo estándar que tienen masa, es que llegan a obtener su masa. Y este fue el gran descubrimiento, cómo es que pasamos de un modelo que prohibía que las cosas tengan masa a un modelo que nos dejaba que las cosas funcionen justo como nosotros esperábamos, ¿no? Y esa es la gran bondad del bosón de Higgs. Pero entonces, ok, todo bien para el electrón, lo hiciste para el electrón, ¿por qué en vez de E no escribes nu y ya está? Se acabó, o sea, ahí tienes la masa del neutrino. ¿Cuál es la sutileza con esto? Bueno, la sutileza es que si se dan cuenta el término de masa del neutrino sería más o menos así. ¿Y cuál es el problema? Que este de acá no está en el modelo estándar, porque nunca lo hemos visto, porque nunca lo hemos detectado, porque no importa qué hagamos, parece que todos los neutrinos siempre quieren ser de izquierda y nunca quieren ser de derecha. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que hace que todo esto no sea tan trivial. No es simplemente agregar el mismo término pero con nu en vez de e, sino que tiene sus propios problemas. Pero bueno, a ver, hagamos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Como siempre. ¿Qué pasa si yo en vez de escribir el término de masa así, lo escribo así? El 1 medio es un factor que está ahí por razones que no importan por el momento. Y lo escribo así. Me olvido de la C. Ahora, ¿qué significa esto? Acordémonos, que hacía, aniquila un neutrino de izquierda y este tiene que crear algo, pero ¿qué era lo que creaba? Crea un antineutrino de derecha. Ok, aquí tenemos un problema. Porque si viene acá va a venir un neutrino de izquierda y sale algo de derecha, lo cual está bien, eso pasaba también un electrón, no hay ningún problema. Pero el problema es que viene un neutrino y sale un antineutrino.
Y recordemos que para el neutrino su número electrónico era +1, y para el antineutrino su número electrónico es -1. Entonces, acá tienes +1, y aquí tienes -1, tienes un déficit de 2. Estás violando el número electrónico, lo cual, les dije, esta simetría es accidental, pero parece que se conserva. Y nunca hemos visto ningún proceso físico que viole el número electrónico, así que, ¿por qué los neutrinos sí? ¿Será porque son caprichosos y siempre quieren tener algo distinto? Tal vez. Pero el punto es que ese es el problema de este tipo de términos de masa, que automáticamente van a violar el número electrónico. Que aunque no es una desgracia, simplemente parece que no lo hemos visto en la naturaleza hasta el día de hoy. Eso sí, hay muchos experimentos que están buscando medirlo, y también quizás sea uno de los descubrimientos de los próximos 15 años, donde por fin sabremos si los neutrinos se pueden o no pueden violar el número electrónico, lo cual sería genial. Entre ellos está el experimento Gerda, eh, EXO, Nexo, que es su siguiente generación, Quore, nombre bonito, sí, me gusta, tenemos buenas ideas para nombres de experimentos. Y son los encargados de buscar si es que este tipo de procesos sucede en donde el número electrónico se puede romper. Si es que es así, ok, ese término de masa puede existir y tendríamos una especie de solución. Además, aquí la carga no se... Está bien, cambias una partícula por una antipartícula. Y tú tratas de hacer eso en el caso del electrón, mueres, porque estás violando la conservación de carga, y eso sí es, al menos parece ser inviolable. No puedes simplemente destruir carga. Pero en el caso de los neutrinos, su carga es cero. Así que no importa si es neutrino o antineutrino, no estás destruyendo la conservación de carga, así que está bien. No es nada muy malo. Así que, bueno. Este tipo de términos de masa, cuando se viola el número electrónico, le llamamos términos de Majorana. Cuando el término es de la forma medio de m por nu. Y el otro tipo de términos los llamábamos términos de Dirac, cuando la masa es de la forma nu, bueno, nu c, nu, que tienen diferentes propiedades. Este acá no viola el número electrónico, este acá sí, este requiere dos tipos de campos distintos, este acá solamente uno. Pero bueno, ya les mostré dentro del molde estándar, parece que no podemos meter la masa de ninguna manera, al menos no de la misma forma como lo hacíamos con las demás partículas, porque nos falta ese campo conjugado que no parece existir, o que no lo hemos visto, o porque nos vemos obligados a romper una simetría, bueno, a romper la conservación del número electrónico que tampoco nunca hemos observado. Pero esos son los términos más sencillos que uno puede poner, que la física suele ser así, los términos más sencillos son los que suelen ser correctos. Pero ¿qué pasa si tú te vas a términos más complejos? Y un término más complejo en particular es el siguiente, donde tenemos esta nueva constante, ya no es lambda, sino que lo voy a llamar 1 entre m efectivo. Este es el Higgs. Y este es el otro pedacito de Higgs, y todo al cuadrado. Cuando yo resuelva este binomio al cuadrado, uno de los términos que me va a dar, luego de, recuerden, este H0 se puede escribir como el valor en el vacío más phi, donde este valor en el vacío no es otra cosa que b de raíz 2, solo que lo pongo así porque es más fácil, no se asusten, no es nada del otro mundo. Uno de los términos que va a salir de esta expansión va a ser el siguiente. Y esto al cuadrado. Y algo que faltó decirles es que este término de acá, así como está, tampoco no viola ninguna de las simetrías de modelo estándar, parece ser correcto, así que por lo tanto el término que sale aquí también va a ser correcto. Y si esto lo comparamos con este término de acá de Majorana, damos cuenta que si yo escribo que la masa del neutrino es igual a 2 veces h0 al cuadrado entre m efectivo, puedo tener un término de masa, no es como decir esto acá es igual a m nu por nu. Si en vez de h0 escribo b entre raíz de 2, esto es b al cuadrado entre m efectivo, que sería la masa del neutrino. Y si la masa del neutrino es muy chiquita, significa que este m efectivo es muy grande. Entonces parece que ahí resolviste el problema.
Ya está, tienes un término de masa, funciona, está ahí, no es cero, no rompe nada, no rompe ninguna simetría, no se pelea con nadie, no tienes que agregar cosas nuevas, trabajaste con tu mismo Higgs de siempre. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de términos se conocen como no renormalizables. Y el término es muy grande, pero para que lo entiendan de forma sencilla, en pocas palabras significa que cada vez que tú quieras calcular algo que no sea lo más simple de lo más simple, todo te va a dar infinito. Todo sale infinito, infinito sobre infinito, infinito más infinito, infinito más infinito, todo sale infinito. Si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que un neutrino choque con un neutrino y salga, no sé, una vaca o una pelota, infinito, todo. Y si quiero que salga, no sé, algo, un cuadrado, infinito, todo sale infinito. Claro, es una exageración del diagrama, no tiene sentido, pero el punto es eso. No puedes trabajar con esas teorías en general. Siempre va a haber un punto en el cual se van a romper y no va a funcionar del todo. De hecho, cuando les comentaba un poco de la historia de neutrinos, les dije que al principio Fermi propone su teoría. De hecho, lo que él propone también es una teoría efectiva. Él lo que decía es que existe un vértice de la forma neutrino, neutrón, protón, electrón, y ya está. Resulta que ese tipo de interacción también es no renormalizable. También da infinitos por todos lados cada vez que queremos calcular algo más complicado que el caso más simple. Eh, pero funcionó. Y de hecho, con esta interacción fue la que se descubrieron los neutrinos. ¿Pero por qué funcionó? Porque trabajamos energías muy bajas. Resulta que esta interacción, cuando la ves más de cerca, cuando ves energías más altas, que es el equivalente a ver más de cerca en física, realmente lo que estaba pasando era esto, donde aquí hay un bosón W, que dije que eran los que... Ah, no, perdón, eso está muy mal. Aquí, aquí y aquí. Ya, ya. Ahí está. Ya, ahora sí está bien. Realmente no era un punto solo, sino que realmente había una estructura en el medio. Las partículas se aniquilaban y formaban algo que luego viajaba y decaía en otras dos. Eh, Algo similar puede querer decirnos ese término, que funciona y todo, pero no es renormalizable, pues puede ser un indicador de que existe nueva física a una energía mucho más alta que no hemos podido alcanzar, que puede esconder o puede servir para explicar este término de una forma más convincente. Eh, y bueno, ya casi terminando, vamos a contar de alguna forma todo lo que tenemos. Ok, está bien. Dijimos que la razón por la cual el neutrino no puede ser igual que el electrón es porque nos faltaba este tipo, ¿no? Perdón, este tipo. Pero también dijimos que no está, porque no lo hemos visto, pero tampoco es que esté prohibido. Entonces, pues ponlo. Vamos a ponerlo ahí y ver qué pasa, ¿no? Eh, si yo quiero aceptar que esta partícula existe, hago lo mismo que hice con el electrón. Tengo mi constante de acoplamiento, tengo mi C conjugado, pero mi nu conjugado, mi nu con mi H0, con mi E y mi H más, y bla, 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 y hago todo lo que hice en el caso anterior. Ya saben, escribiendo esto como su parte del vacío más phi, y luego separando esta constante, y luego este primer término más lambda, nu C, nu, H0. Así que el término de masa va a ser lambda nu por H0 por nu C por nu, y ya está. Esta es mi masa, siempre y cuando m nu sea igual a lambda nu por b entre raíz 2, donde b raíz de 2 es este h0, no se olviden, es simplemente una constante, un número. Y ya estaría, ¿no? O sea, si yo acepto que existe ese otro campo, que nunca he visto, pero tampoco está prohibido, puedo tener un término de masa para el neutrino sin ningún problema. Y aquí entra una de las discusiones más fuertes en la física, que es el tema de la naturalidad. Si no se recuerdan, bueno, si no recuerdan, lo escribo aquí. Para el caso del electrón, nos dio un resultado similar, solo que el lambda era el lambda d, que es otro número, y nos dio valores muy similares. Y de hecho, para cualquier fermión te va a dar lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que le molesta a los físicos con esta solución?
que la masa del electrón tiene un valor que es 500, estoy poniéndolo bien, 500 megaelectronvolts. Quizá me estoy equivocando ahí. Siento que definitivamente me estoy equivocando. No, sí me estoy equivocando. Kiloelectronvolts, que son 500 por 10 al cubo electronvolts. Y la masa del neutrino es lo mismo, pero 1.000.000 de veces más pequeño. Entonces, ¿por qué el electrón, si el electrón y el neutrino vienen en parejas, por qué el electrón se acopla mucho más fuerte al Higgs que el neutrino? Eso está muy raro. A algunos no les gusta esta idea. Y eso es lo que se conoce como el problema de la naturalidad. Los físicos se quejan de que este resultado es muy antinatural, no debería ser así. Entonces, ¿por qué es tan raro? Hay gente que te va a decir, hay muchos físicos que defienden esta idea, es lo que es. Yo también creo que es lo que es. Pero aún así, entiendo que hay sutilezas aquí, pero a la física no tienes que hacerle muchas preguntas a veces. La masa es un número. A veces estamos buscándole tres pies al gato y pensando que hay una razón más allá de por qué este término es muy chiquito y este término es muy grande. Pero, ¿qué es chiquito y qué es grande? Ni siquiera sabes definir eso. Sabemos que están separados, pero en fin, es un debate muy abierto. Esta solución funciona, no tiene ningún problema realmente, pero bueno, sí tiene un par de detalles, pero este tema de la naturalidad es lo que evita que se acepte como una solución. Bueno, eso y el hecho de que nunca hemos observado ese campo NUCE, pero crea un debate muy, muy grande en ese aspecto, ¿no? Y bueno, les dije, el término este de Majorana, cuando lo quiero meter, me da términos no randomizables, todo infinito. El término cuando lo quiero hacer en forma de Dirac, me da el problema de naturalidad, funciona, pero ¿por qué tan pequeño? Y entonces aparece en el medio de los dos, ya es la conclusión de toda esta discusión, lo que se conoce como el mecanismo de SISO. En inglés, SISO significa balancín, en peruano significa sub y baja. Y ya vamos a ver por qué se llama sub y baja. Y la idea de esto es, ok, ya metiste el NUC. Si tú hace un rato aceptaste que existía un término de masa de Majorana, que era un medio de m nu, ¿por qué no puede existir un medio de m nu c? Eso lo sigo poniendo abajo. Y le dices eso, mete todo. Sabes que tienes un término de masa de Majorana para el neutrino conjugado. Encima tienes un término, tienes un término de Dirac que junta ambas cosas, ¿no? Tenemos un término solamente para neutrinos, solo para conjugados, y el término que tienen todos los demás, que es el que combina ambos. Bueno, no sabes cuál poner, pon todos. Pero hay un problema. Este acá no puede porque rompe las simetrías de mol estándar, porque esto tiene hipercarga y no conserva hipercarga. Este acá, recuerden sus números cuánticos, todo era cero. No tiene nada, así que no rompe nada. Es más, no habla con el mol estándar. Este término no está prohibido por nada. Así que es un buen término. Lo mismo con este. También parece que no tiene ningún problema. Se comporta como todos los otros campos. Así que no hay ningún problema. Así que nuestro término de masa quedaría más o menos así. M por nu c más un medio de m por nu c por nu c. Ahora, una forma más elegante de escribir esto es en matrices. Y esto es fácil de corroborar. Simplemente multiplica las matrices aquí. 0, m, m, mayúscula, no, y no sé. Es muy sencillo, simplemente desarrolla las matrices, multiplica esta con esta y luego esta con esta y te das cuenta que te da exactamente el término de arriba. Pero la bondad de escribir las matrices es que te das cuenta, bueno, esto en física es cierto, y es que para tú tener un término de masa real, la matriz que multiplica estas dos cosas debe ser diagonal. O sea, aquí algo, y aquí cero, y aquí cero. El hecho de que no sean diagonal significa que tu teoría no está completa o que no has terminado. Tienes que diagonalizar estas matrices, lo cual es una teoría muy sencilla. Multiplicas por dos matrices a los costados y puedes diagonalizarla muy fácilmente hasta que llegas a una versión que es nu,
nu prima, porque no es la misma, por ML00 MH nu prima. No, de hecho voy a ponerle acá prima y 2 prima. No, ya me fui demasiado. Nu L, nu H, nu L. Ya les voy a decir por qué L y H tienen una razón de ser esos subscripts. Pero ahora la matriz ya es diagonal, así que decimos que tu término de masa está correcto. Cuando tú expandes esto, lo que te queda es un medio de nu de ml por nu l por nu l más un medio de nu h, no, de mh por nu h por nu h. Entonces, una vez que diagonalizaste la matriz, ya estás. Tienes dos términos de masa. Hay un detalle. Ahora tienes dos tipos de neutrinos y no sabes cuál es cuál. Y eso es sencillo. Cuando tú sigues la diagonalización de forma correcta, lo que vas a descubrir es que una de las masas, ml, que le puse L por light, porque es ligera, va a ser igual a m minúscula al cuadrado entre m, mientras que el mh de heavy, por pesada, va a ser igual a la m mayúscula. Y esa es la razón por la cual se llama mecanismo de balancín, porque mientras más grande sea esta mh, más pequeño va a ser, perdón, mientras más grande sea esta m mayúscula, más pequeño va a ser este término de acá, que al final es el que describe los neutrinos que nosotros conocemos. Y por fin puedes tener un término de masa que funciona, que está ahí, que escribe los neutrinos que conoces, pero hay un detalle, has ganado algo más. Ahora tienes un tipo de neutrinos que es súper pesado y que no vemos. Quizás son más allá de lo que podemos observar al día de hoy, quizás no. Son preguntas que quedan abiertas. Muchas de estas pueden ser respondidas con los objetos astrofísicos ultraenergéticos que les mencioné, otros con experimentos que se hacen en la Tierra, con aceleradores subterráneos y otras cosas. El punto es que este tema de la masa de neutrinos aún está abierto. He resuelto el caso más sencillo para el caso más básico de este mecanismo CISO. Se puede complicar mucho más cuando tú agregas, por ejemplo, yo he hablado de neutrino. Nunca te he dicho si es neutrino del electrón, del muón, el detalle es que cuando metes las tres familias, todo se vuelve mucho más complejo. Y tienes propios problemas también. Pero en sí es un modelo muy interesante. Ahora, algo que no les mencioné es que para este modelo ya no tienes problemas de lambda. Tú puedes suponer que el lambda en nu y el lambda son del mismo tamaño, no importa. Lo que realmente cambia acá es el hecho de que tienes una partícula más pesada que la otra y esa disminuye la masa del neutrino original. Y bueno, eso es lo que les quería comentar al respecto. ¿Cómo es que se hace física al final? Tienes un modelo que piensas que funciona y luego no funciona y luego te peleas tratando de hacerlo que funciona, metiéndole una cosa, otra cosa, le metes todo, tienes ideas, sigues probando y luego al final del día lo único que queda por hacer es ir al laboratorio, hacer experimentos, medir y si está, enhorabuena. Si no está, no importa quién seas ni qué tan inteligente seas, tu modelo está mal. Y si no puedes probarlo, ni siquiera está mal. O sea, no estás haciendo física, quieres que te diga. Ya está. Bueno, en fin, ahora sí, muchas gracias.